Tashun Filipenses capítulo 2 versículo 3 Hichayal teshun Diose. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tetahkoptik tabatzikop hichayal mamisha lea tukelik te bilaya awak abaik ta ichel tamuk yuun sventa a toibaelik te huhu tuleshe pek elmesh awak abaik hauk me kahalskop lalta wotanik te machatik hun ayesh soke. Te Pablo las tsibube te kermano taktik tabanti Filipos. La yalbe haichbitila kiltiktal ta versículo 1 que hay la ten te bila yichohik te no poheletike. Y ta versículo 2 ya yalbe te binti yaskan te yaspasik ya que hay bichohikish yun te Dios. Pablo le escribe a los filipenses, en el versículo 1 les dice que han recibido 5 características. Y en el versículo 2, Pablo les pide, o se les pide a los creyentes, que sean unánimes. Es decir, lo que deben hacer con lo que han recibido. Ahora, en el versículo 3, Pablo les exhorta con 2 cosas que no deben hacer. Número 1, es no hacer nada por contienda. No hagáis nada por contienda. Número 1. Y número 2, no hagáis nada por vanagloria. Entonces hay chaten te yayalbete Pablo, te hermano etik, te manchukla, ya yaspasik, te biaspasik, ta sventa te kahwaltike. Hichayal te tahkoptike mamisha lea tukelik te bilaya awak abaik ta ichel tamuk yuun. Hame contienda mene. Te contienda hayaskanyal rivalidad. Hayaskanyal te binutil ay machamabahunyotan, o sea, yan biyon yan yotan yaspas. Sventa yuun una ambición egoísta para obtener poder, ¿no? Contienda tiene que ver con rivalidad. Es como los políticos, ellos hacen las cosas por contienda porque tienen una ambición egoísta para obtener poder o una mejoría de posición. Pero los creyentes no deben buscar posición, no deben buscar poder. No. Por eso dice Albete Pablo, ma mesha lea tukelik te bilayawak abaikta ichel tamugyone. Yuntes vente a toy bailik te jujutuleshe. Y hichayal chan o por vanagloria. Vanagloria quiere decir alabanza sin contenido. Gloriarse vanamente. Se refiere a una vanidad personal, una gloria personal. Es una oposición al carácter de Dios. Te me aistul, hermano, te askan yaspas sventa yun estoy bail. Sventa yun yaskan ich el tamuk, entonces pues vanagloria mene. La yaltika waltike y chayaltes hundiose, spisil tel bitiglah pastike, haukla tas venta yich el tamuk tikahwaltike. Todo lo que debemos hacer es buscar o hacer las cosas para la gloria del Señor. No hagáis nada que conduce a la rivalidad. Mamesha pasik teme
sventa paskop te bintias anabotania pasike. Por eso teta versículo 12 ayal te hunuk la ayik te no pogeletike. Por eso Pablo exhorta en el versículo 2 a que sean unánimes. Y la unidad es una vacuna contra la contienda, contra la discordia, contra la disensión. En el capítulo 1, algunos predicaban a Cristo por contienda. Versículo 11. Y Hichayal, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Eran hermanos que estaban predicando y lo estaban haciendo por contienda. Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, hay las no pogeletik de tabanti Filipos de yas cholik lekiach el cope, yas cholik tescoptiose, alvanehetik. Hermano etik mabahate me yu yantik machateik ahuk no pogeletik. Pero mabahunyo tanik te yas cholik tescoptiose. Sventa las toy bailik, sventa la yunya yaks baik taich el tamuk. Entonces te Pablo yal te manchukla yas pasik. Te yat el Dios sventa yun stoy bailik. Sino que hunuk tes no pojibal yunike, hunuk te yotanike. Hichayal teta versículo 3. ¿Qué es lo que deben hacer para no contender ni vanagloriarse? Es que hagan las cosas con humildad. Pek el meshavak abaik. Esta es la humildad. ¿Qué significa humildad? El significado de la humildad no es ser pobre, no significa ser pobre. Por eso el tema principal aquí en el versículo 3 y 4 es la unidad en la humildad, un llamado a la unidad basado en la humildad, la unidad en la humildad. Sventate, tasventa te binut el junias tax enotike, entonces llames ante yaspastik te pek el yakak bahtike. Por eso hichayaltes hundiose pek el meshavak abaik. Antes bien, o sino con humildad, o antes bien con humildad. Esto es lo que deben hacer los creyentes para no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Y humildad no significa ser pobre. Mame bajate macha mayuk bi ayune. Tampoco significa bajo de autoestima o baja autoestima, no. Lo que significa humildad, lo que quiere señalar aquí el apóstol Pablo es que imiten a Cristo. Imiten como hace Cristo. Hacer las cosas como las hace Cristo o como las ve Cristo. Esto es tener la mente de Cristo. Por eso más adelante va a tomar como ejemplo a la misma persona de Cristo como Él fue humilde. Él mismo dijo en Mateo 11, versículos 28 en adelante: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la exhortación aquí es que hay que hacer algo, sí, no quedarse sentado, pero no hacer por contienda ni por vanagloria, sino
con humildad. Humildad quiere decir pensar bajito de uno mismo. Quiere decir también una mente no altiva. Hamete macha más tois bae, macha pekela yais bae. Mame bate macha ha tulans koplala yais batal. Tetayo tan soktas holtas nophibal yuun. Es un pensamiento de docilidad. Te macha pekela yaks bae hamete macha kun o pekeltes nophibalione. Es una humillación en la mente. La palabra humildad usada en el griego antiguo con mala connotación. Era una palabra. Era usado en el griego antiguo con una mala connotación. En el sentido de bajeza, humillante. Pero en el vocablo cristiano, esta palabra ha sido dignificada porque Dios es Dios humilde. Cristo fue humilde. Esto es lo que hace que la humildad es tan importante. Ya no tiene esa connotación de bajeza, sino una actitud de disposición que lleva a estimar a los demás como superiores a él mismo. Entonces, la palabra humildad también significa una moralidad positiva en una profunda negación, rendición y destronamiento del yo delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imitar a Cristo. Hacer las cosas con humildad es pensar como Cristo, ver las cosas como Cristo la ve. Te macha pekela yaks ba hameya kaltas tas pasel hich te binut ilias pas te kahwaltike. Tes no puhibaliune hame hich te binut ils no puhibaliun te kahwaltik te pekela yaks ba te alal staluk li tabanti balumilal. Te kahwaltike pekela yaks ba. Mas taluk stoyut, ma ba tal stois ba. Kohtal ta chulchan. Ayuel, ayutzilal. Pero haugmeto malas tois ba. Por eso a partir de versículo 5 en adelante, ayal, yayak betikiltikte. Machamero humilde la yaxba, te peke la yaxba te kahwaltike. Vamos a ver más adelante la humildad de Cristo. Pero aquí la práctica de la humildad, te binutiyastak pastik, te pekeliakakbatike, cómo ser humilde o la aplicación de la humildad. Vamos a ver un pequeño resumen de todo. Comienza con el versículo 3, no hacer nada por contienda o por rivalidad, no hacer nada por vanagloria. Estimar, es ser humilde, es estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta palabra estimar quiere decir considerar a los demás como superiores. Hay dos textos en Romanos 12, lo vamos a ver. Romanos 12, versículo 3 y chayal. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí
con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tetas optik hichayal. Ta versículo 3. Tas hun Romanos capítulo 12 hichayal. Te bitilia yak ohbon kich katel tas venta yutzilio tante diose. Hichun yakalbe yeshawayik ta pisilik te mame ayuk macha. Skuyos ba yichohukme sventail te bitil koem sbatayo tan ya. Hichayal yakalbe yeshawayik ta pisilik te mame ayuk macha muk skuyos ba. Yichohukme sventail te bitil koem sbatayo tan ya. Chikante hayeb mahtanil akbot yuun Dios sventa shchunhel te yotan. Mele yunisyak watik mahtanin tika kahvaltike te shchunel te kahvaltike isok tes pasel te yatel te kahvaltike. Por eso te watik mastak toy bahtik. Ahora está versículo 9. Más adelante, versículo 9. Hicheyal shan. O versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto tiene que ver también con considerar o estimar. Por eso Hichayal teta Filipenses 2, versículo 3. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice que uno debe estimarse inferior a otro, sino que estimamos a los demás como superiores a él mismo. Y tan versículo 4, Hichayal Shan, otro llamado dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. También esto implica humildad. Alguien que es humilde, te machapek el yakosba, me kahalskoplal, yayay tayotan, te machatik hun aisoke, o teshpachuke. Hauk me kahalskoplal aitayotan. Entonces, me hichte pekel, yakakbatike. Ahora, está versículo 4, hichayal. No mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es lo que hace alguien que es humilde. Te macha pekela yaksbae, mame ayuk tuluk o tulukeshta, tukelik nash ya ale, te awutzilalke. Te macha pekela yaksbae, o te macha pekel yakosbae, mabayas les tukel te yutzilale. Este es lo que hace alguien que es humilde. Sino cada cual también por lo de los otros. Yameskan ya ale beyik yutzilalik uk teyantike. Entonces el llamado a la unidad basado en la humildad es considerar a los otros también. Había problemas en Filipos. Hemos visto que algunos hermanos estaban predicando por contienda, por envidia. En el capítulo 4 tenemos a dos hermanas que no eran humildes porque tenían rivalidad y Pablo les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que sean unánimes. Para eso entonces se debe practicar la humildad. Entonces, haicha yalbetik te chulk opte Dios liine, te tzitzel o te nohtesel, te yahtastik te lita banti versículo 3 y versículo 4. Jame, te pek eluk la yakak batik, pek eluk ya shawak abaik, pek eluk kotantik, pek eluk tes no puebal kotantik. Hauk me pastik hich te bitilas pas te kahwaltike. Entonces, más adelante nos va a enseñar
que debemos sentir, debemos pensar, debemos tener esa disposición de actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ahí está, no estimó, no se estimó a sí mismo, no consideró el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. ¿Qué hizo? Se humilló. Entonces, haichas pastik te hotike acá. Kiltik te cajualtik acá. Kabutik te cajualtik. Te aunque mi estoy baik, yantik hermano tactique, pero hauk acá kiltik te cajualtik. Mahau kiltik te vinik. Porque te hotike, pues yes chayotik te hotike. Yash lubotik tas pasel te bileke te hotike as salotik tel mulile as salotik te estoy bailtike as salotik tes bolil te kotantike. Yash achtoy bahtik te ikutsilaltik ta koplaltik pero huk ha nastukel te Dios te ayutzilal y ha nastukel ay ta ichel tamuk. Hanas tukel ayutzilal, hanas tukel ayuel, hanas tukel aspehkansba, hanas tukel pekela yaxba, pero también hanas tukel ayishtoyel skoplal, eja aita ichel tamuk taspisilora. Bueno, hat shante yan vuelta, y Dios me ayagbesh bendición y un teschulkope.